Hola, les quiero dar la bienvenida a todos y a todas a esta clase no presencial de diabetes mellitus y embarazo. En esta oportunidad vamos a enfocarnos principalmente en la diabetes mellitus gestacional. ¿Ya? Bueno, para comenzar, esto es un listado de mis potenciales conflictos de interés que pueden revisar con un poco más de calma si ponen pausa al video. Estos son los objetivos de esta presentación. En primer lugar, vamos a valorar el rol del aporte nutricional en el periodo antenatal en complicaciones a corto, mediano y largo plazo en este ser en desarrollo. Por otro lado, vamos a valorar el rol del cribado mediante la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono en la patología cardiovascular futura a largo plazo en la mujer. ¿Ya? En tercer lugar, identificar gestaciones a las que se le hace el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional en Chile. Como cuarto punto, conocer principios generales del manejo que permite mejorar el pronóstico tanto de la madre como del futuro recién nacido en esta patología. Y como quinto lugar, y que es parte de la tarea que pretendo que realicemos, es conocer algunos principios de la salud basada en las evidencias que permitan intervenciones poblacionales, que estén basadas en la gestión clínica y que sean aplicados a la diabetes mellitus gestacional y a sus complicaciones. En primer lugar, como modo de introducción, me gustaría que hablásemos acerca de la patología médica y embarazo. Ustedes conocen ya, han tenido clases acerca de la diabetes mellitus y la vamos a relacionar con el embarazo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de condiciones como esta, en las que existe una condición médica de base y existe un embarazo? En primer lugar, tenemos que saber qué pasa con la diabetes y cómo influye la diabetes en el embarazo. Y esto es a través de complicaciones del embarazo, ya sea producto de la diabetes o producto del tratamiento. Y otra cosa que es bien importante conocer es qué pasa con el embarazo en relación a la diabetes. Y eso es cómo lo afecta y cómo afecta la historia natural de la diabetes, producto ya sea del embarazo o del parto o su vía de parto, o producto del puerperio y sus hormonas y sus condiciones de adaptación posterior. ¿Ya? Entonces, este modelo nos sirve para cualquier tipo de condición o patología médica asociada al embarazo. Y acá les traigo a colación cómo se divide la diabetes mellitus. Existen, para efectos de la obstetricia, dos grandes grupos de diabetes mellitus. Una que es la diabetes mellitus previa al embarazo, y ahí tenemos la más frecuente en nuestra población, que es la diabetes mellitus 2, la diabetes mellitus 1 y los otros tipos de diabetes mellitus. Y por otro lado, la diabetes mellitus gestacional. Dentro de la diabetes mellitus gestacional tenemos dos condiciones, que esta es una división arbitraria y que yo propongo, en el que tenemos una diabetes gestacional que es verdadera, que es producto del embarazo, y una diabetes mellitus gestacional que en realidad es una prediabetes que fue detectada o diagnosticada por primera vez durante el embarazo, porque fue la primera vez que se realizó el examen de la PTG. Y también, como modo de introducción, y es parte del trabajo que quiero que se realice, quiero que hablemos de la salud basada en las evidencias. En algún momento, al principio, sobre todo cuando se estaba construyendo este concepto, se hablaba de medicina basada en las evidencias. Ahora esto ha abarcado todas las áreas de la salud, y el objetivo de este postulado, de este paradigma, es que la salud basada en las evidencias, tenemos una utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. Es decir, que la evidencia la adaptamos a nuestra condición y la aplicamos a pacientes individuales. Y para eso no solo se trata de que la salud basada en la evidencia o la medicina basada en la evidencia no se basa solo en el último paper o en la última comunicación, sino que tenemos que enfrentarnos a este proceso donde confluyen la situación clínica en la que estamos involucrados, los valores de los pacientes, los recursos que tenemos disponibles, la evidencia científica, que es solo una parte de esta salud basada en las evidencias, y la relacionamos todo esto con la experiencia clínica que tenga el individuo que está
a cargo de la planificación de la salud, en este caso los médicos. Y nuestro objetivo entonces es, a través de esta salud basada en las evidencias, que nos preguntemos si lo que están haciendo otros, lo que ustedes están leyendo o lo que ustedes están imitando de otros es adecuado. Y esta es nuestra principal propuesta que nosotros realizamos, es que tenemos una generación de médicos y médicas que van a ser rebeldes y que de alguna forma tienen que cuestionarse todo lo que está pasando, pero para eso tienen que tener algunos principios de salud basada en las evidencias, porque no todo es cuestionamiento porque sí. Entonces, les dejo esto como modo de introducción y ya podemos hablar dentro de los próximos minutos o de nuestra relación en el futuro acerca de estrategias para salud basada en las evidencias. Con respecto a diabetes mellitus gestacional, quiero partir con este caso clínico. Vamos a conocer a Liliana. Liliana tiene 39 años de edad. Ella fue derivada porque en el segundo trimestre de su embarazo le realizaron una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Esta prueba de tolerancia a la glucosa oral fue informada así. Eso quiere decir que en ayuno ella tuvo 108 miligramos por decilitro y 2 horas después de una sobrecarga de 75 gramos de glucosa oral se le realizó otra glicemia en que se obtuvo 158 miligramos por decilitro. ¿Ya? Ella, dentro de sus antecedentes, refiere que es multípara de 3. El 2006 tuvo un parto de término vértice inducido a las 41 semanas. La inducción fue por un embarazo en vías de prolongación o embarazo de 41 semanas. Este recién nacido pesó 3,9 kg. No tuvo complicaciones periparto ella y el recién nacido fue sano. El segundo embarazo fue el año 2010. Un parto de término vértice espontáneo. Este fue a las 37 más 2 semanas. En ese embarazo ella tuvo una diabetes mellitus gestacional. Ese recién nacido pesó 3.580 gramos. Ella no tuvo complicaciones periparto y tuvo un recién nacido sano. El tercer embarazo fue el 2017. Ella presentó una cesárea en el trabajo de parto. Esa cesárea fue a las 39 más 3 semanas. Tuvo una diabetes mellitus gestacional, al igual que en el embarazo anterior. Este recién nacido pesó más de 4 kilos, 4 kilos 150 gramos. Afortunadamente, ni ella ni su recién nacido presentaron complicaciones periparto. Dentro de la anamnesis, ella refiere que no presenta antecedentes mórbidos, que como antecedente quirúrgico se realizó una apendicectomía, no fuma, tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Su primera regla fue a los 13 años, su ritmo menstrual era irregular con una tendencia a la oligomenorrea. Estos son los ciclos, duraban alrededor de 6 días y la regla llegaba cada 35 o cada 60 días dentro de esos rangos, en general irregular. Como método anticonceptivo no utilizaba ninguno al momento de quedar embarazada, ya que le habían dicho que no podía quedar embarazada, es algo bastante frecuente en nuestra población. Y tiene un PAP del 2019 que era normal. Al examen físico de la evaluación, esta es su estatura, 1,58, peso 96, ¿ya? Una presión arterial normal, se evidencia acá un sobrepeso. Tiroides normal, cardiopulmonar normal, un abdomen blando, depresible, indoloro, con una altura uterina de 29 centímetros y LCF normales, sin edema. En ese momento de la evaluación se indicó un manejo nutricional y controles clínicos en atención obstétrica de nivel secundario, algo que nosotros en nuestra red llamamos policlínico de alto riesgo obstétrico, cada 2 a 3 semanas, y ecografías de seguimiento de peso y de líquido amniótico. Llegó a las 37 más 1 semanas a un control clínico. En ese control ella además traía una ecografía donde su bebé estaba creciendo muy por sobre el percentil 90 y se indica una cesárea. Se realiza la cesárea y se obtiene un recién nacido de 4.650 gramos. Este recién nacido tuvo una hospitalización por taquipnea transitoria, una hipoglicemia neonatal y una hiperbilirrubinemia. Después de 5 días de hospitalización se fue de alta sin complicaciones a posterior, por lo menos según se refiere. Y este caso clínico me parece a mí que es importante para, de alguna forma, ejemplificar qué es lo que pasa con
el pronóstico y el manejo de la diabetes mellitus gestacional en nuestro medio, y para que ustedes se den cuenta de qué características son importantes en esto y qué estrategias nosotros podemos utilizar para hacer el cribado y para hacer el mejor manejo posible para que intentemos evitar estos resultados adversos perinatales. Bueno, como definición, la diabetes mellitus gestacional es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que se manifiesta o detecta durante el embarazo, ¿ya? Y la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, como ustedes saben, no produce síntomas, ¿ya? Pero tiene complicaciones. Y entonces, el objetivo de realizar un examen para evaluar cómo están los niveles de azúcar es para identificar complicaciones. Si es que yo me hiciese una PTG, el objetivo es ver si es que tengo riesgo cardiovascular a futuro. En este caso, cuando hacemos una PTGO en una mujer embarazada es porque queremos identificar cuál es la probabilidad de alguna de estas complicaciones. En la mujer, tener un trauma obstétrico, un aumento de la tasa de cesárea, un aumento de la tasa de preeclampsia o de hipertensión gestacional, y también a largo plazo diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Ya vamos a ver acerca de eso. Pero también en el feto, en el recién nacido y en el futuro adulto tenemos estas complicaciones que están acá descritas, que se pueden identificar también, o yo las refiero como a corto plazo, que es dentro del útero; a mediano plazo es inmediatamente después del nacimiento; y a largo plazo una vez que tenemos un adulto. Y esto tiene que ver con la programación metabólica que nosotros le estamos otorgando a este feto que está en desarrollo. Lo que sí sabemos, sobre todo, es que mientras más altos son los niveles de azúcar, más probable es que tengamos alguno de estos resultados perinatales adversos, y este es una comunicación bien importante que demuestra eso. Se dividió en diversas categorías a las mujeres embarazadas, y mientras más alto estaba su nivel de azúcar, tanto en ayuno como después de la sobrecarga de glucosa, más probable es que tuviera alguna de estas complicaciones descritas. Y este estudio entonces nos ayudó, junto con otros estudios en otras áreas, a tratar de alguna forma, este paradigma que nosotros tenemos, que esto es una escalerita, ¿cierto?, en el que vamos avanzando paso a paso, en el que tenemos un horizonte clínico, y cuando damos un paso siguiente pasamos ya al cuadro clínico, y damos paso siguiente y tenemos complicaciones. Esta escalerita no es tan así, sino que es un continuo. Tenemos un paso a paso, pero con pasos más cortitos, en el que existe un riesgo continuo entre los niveles de azúcar materno y los resultados adversos perinatales, ¿ya? Entonces eso es súper importante de destacar, en lo que los puntos de corte son artificiales. Establecer un punto que de aquí hacia abajo no existe riesgo y de aquí hacia arriba sí existe riesgo, es un constructo, es algo que es operacional para poder llevarlo a la práctica clínica, pero en realidad todo se trata de un nivel continuo, ¿ya? Y el problema es que en nuestra salud poblacional tenemos un sobrepeso y una obesidad bien importantes. Conocemos que 3 de cada 4 mujeres tienen un exceso de peso, y esto es algo que, que nos llama la atención. Esto es algo, son cifras de la última encuesta nacional de salud, y lo que vemos acá es lo mismo, en el que las mujeres son las que presentan mayores tasas de obesidad y de obesidad mórbida. Miren estas cifras de acá, donde sumamos casi 2 de cada 5 mujeres que tienen obesidad y obesidad mórbida. Y esto se refleja también en las alteraciones del metabolismo de hidratos de carbono de la encuesta nacional de salud, donde vemos en cómo, además de que estas cifras son sumamente alarmantes, tenemos una progresión en relación al tiempo, que tenemos cada vez más alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, y esto es aún mayor en mujeres de estratos socioeconómicos bajos que en nuestra población subsidiaria.
Entonces tenemos muchas más pacientes con factores que influyen en esto de la diabetes mellitus y que se refleja también en diabetes mellitus gestacional. Entonces, nuestras cifras actuales y que estamos manejando hasta ahora es que 1 de cada 8 mujeres embarazadas en nuestro valle de Aconcagua presenta diabetes mellitus gestacional y las proyecciones indican que esta cifra va a seguir aumentando debido a que el perfil epidemiológico de las mujeres que hoy se embarazan tiene esto que les comentaba de un aumento de las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, aumento del sobrepeso y de la obesidad, y además que las mujeres se están embarazando de forma más tardía en general, y eso influye en que tengamos más alta tasa de alteraciones como las que les mencionaba. Y esto es solo un gráfico para mostrar alguna tendencia con respecto a cómo ha ido evolucionando la tasa de diabetes mellitus gestacional. Esto, lamentablemente, por la pandemia no se ha podido actualizar estos datos. Estos son los últimos datos disponibles, pero vemos cómo ha seguido la tendencia en nuestro servicio de salud Aconcagua, con una cifra de un 11% de diabetes y embarazo, de acuerdo a las derivaciones a los policlínicos de atención secundaria. Y como les comentaba, estos son los factores de riesgo que están listados para tener diabetes mellitus gestacional, y como les comentaba, muchos de estos han ido aumentando en el tiempo y sobre todo en nuestra población. Tenemos que la edad materna es un factor de riesgo, nuestra raza ya es un factor de riesgo de por sí, antecedente de ovario poliquístico que es muy frecuente en nuestra población, tener algún pariente, hermano, padre con diabetes, para qué decir del sobrepeso y la obesidad severa. Y una cosa que igual es bien importante tiene que ver en relación con la programación metabólica, que incluso el haber nacido con un bajo peso de nacimiento ya tenemos un factor de riesgo para presentar un aumento de diabetes mellitus gestacional. Y desde ese punto de vista, cuando les comentaba acerca de este estudio APO, hace un par de diapositivas atrás, se intentó establecer algún punto de corte en esta variable que era continua. Y dijeron que aumentar un 75% el riesgo de complicaciones parecía razonable como para tener un punto de corte, basado en una lógica principalmente. Ellos creyeron que era sensato el 75% de aumento de riesgo. Y ese 75% de aumento de riesgo para la glicemia de ayuna se estableció en 92 miligramos por decilitro, para la glicemia 1 hora poscarga de 180 y para la glicemia 2 horas poscarga de 153. Y estos son los valores de corte que promueve y utiliza la Organización Mundial de la Salud y que se han aceptado en gran parte del mundo para realizar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. El tema es que en Chile no se aceptó esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud y se hicieron cifras al voleo en el que se calculó que alrededor del 80% de las mujeres embarazadas, si es que se utilizaban estos puntos de corte, tendría diabetes mellitus gestacional. Entonces, el Ministerio de Salud dijo, no vamos a utilizar esta propuesta, sino que vamos a hacer nuestra propia propuesta. Yo creo que, y esto es una opinión súper personal, que nuestro objetivo no debería ser cambiar los puntos de corte para tener menos diagnósticos. Y ya sabemos que el tema es que nuestra población tiene mayores niveles de factores de riesgo y por lo tanto por eso tenemos más incidencia de diabetes mellitus gestacional. Pero desde el punto de vista poblacional esto es bastante caro, realizar un control en atención secundaria al 80% de las mujeres con diabetes mellitus gestacional, y desde ese punto de vista parece razonable desde el punto de vista poblacional identificar a otro valor de corte para poder realizar el diagnóstico. Y esto es una propuesta que desde el 2015 se ejecuta en Chile, en el que se hace el diagnóstico de esta forma. Les advierto que esta es una pregunta clásica de prueba, esto es una pregunta clásica de UNACOM, esto es una pregunta clásica de examen, que cómo se realizan los niveles de corte. En general yo les recomiendo que esto se lo sepan al dedillo, porque de verdad que
al menos una de las preguntas de la UNACOM es esto. Es clásico que hay preguntas con respecto a cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, así que esto tienen que memorizarlo, ¿ya? Al momento del nivel, al primer control prenatal se realiza una glicemia de ayunas a todas las mujeres embarazadas. Si la glicemia de ayunas sale menos de 100, se baja al siguiente paso del cribado. Si la glicemia de ayunas sale entre 100 y 125, se debe repetir. Si tenemos dos glicemias de ayuna entre 100 y 125, hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Por otro lado, si la glicemia de ayunas es mayor o igual a 126 en 2 tomas, tenemos el diagnóstico de diabetes pregestacional. Lo mismo pasa si tenemos el antecedente de diabetes pregestacional o si realizamos una glicemia al azar, sobre todo en relación a síntomas, y esta sale más de 200, se hace inmediatamente el diagnóstico de diabetes pregestacional. Luego de eso, estábamos por este carril en el que la glicemia había salido menos de 100, seguimos por acá. En el segundo trimestre, entre las 24 y las 28 semanas de embarazo, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa. Y ahí se mide las dos, la glicemia de ayuna y la de 2 horas postcarga. Si alguna de estas dos sale alterada por una sola vez, se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional. Si las dos salen normales, se realiza una tercera instancia de cribado que se identifica solo con las pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La presencia de polihidroamnios, la presencia de macrosomía fetal, definida como fetos grandes para la edad gestacional, es decir, por sobre el percentil 90. Y en tercer lugar, un aumento de peso mayor a 2 desviaciones estándar o un cambio de la curva de la gráfica de Atalay que está en el carnet de control de embarazo, que les voy a enviar como adjunto para que lo evalúen. Entonces, a estas pacientes que tienen alguno de estos 3 factores de riesgo, según el Ministerio de Salud de Chile, se les realiza una segunda PTGO en el tercer trimestre, entre las 30 y las 33 semanas de embarazo, con los mismos valores de corte. Así se realiza el diagnóstico en Chile. ¿Ya? Pregunta de prueba. Entonces, otra cosa que es bien importante es si estas pacientes las vamos a tratar o no las vamos a tratar. Y esta es la evidencia que clarificó esto de tratar o no tratar. Y en este estudio randomizado se asignaron alrededor de 500 pacientes por rama, una con tratamiento y otra sin tratamiento. Y en las pacientes con tratamiento se logró una disminución de cualquier complicación perinatal severa de un outcome compuesto que estaba definido como muerte y o distocia de hombros y o fractura y o parálisis nerviosa, con una reducción importante de 2/3 de este outcome perinatal compuesto y con un número necesario de tratar de 34. Es decir, que tratar a las pacientes que tienen el diagnóstico de una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono diagnosticado por primera vez durante el embarazo nos logra disminuir en 2/3 las complicaciones perinatales severas. En este mismo trabajo se evidenció que, pese a lo anterior, el tratamiento producía un aumento de la hospitalización en cuidados neonatales de estos recién nacidos ya y un aumento de la inducción de trabajo de parto, y esto tiene que ver con que probablemente los hacíamos nacer prematuros y de forma iatrogénica, producto que nos asustábamos porque tenía un embarazo no fisiológico porque les estábamos haciendo un tratamiento o medicándolos o haciéndoles algún tipo de intervención y por lo tanto queríamos que nacieran antes. En este mismo trabajo se logró identificar que hubo diferencias estadísticamente significativas en variables continuas, como que se disminuyó el peso del nacimiento, como que se disminuyeron la probabilidad de tener un feto grande para la edad gestacional,
Y la macrosomía acá definida como recién nacidos que pesaron más o igual de 4 kilos. ¿Ya? Entonces, dos grandes trabajos randomizados. Esto es un resumen de la evidencia del tratamiento en el que este es el que les mencionaba hace un rato, que es el primero, en el que se disminuyó la probabilidad de preeclampsia en la mujer. También hay otro que igual evidenció lo mismo. La ganancia de peso materno, los grandes para la edad gestacional ya les había mencionado. Y en este trabajo además se logró identificar una disminución de la distocia de hombros en particular y de la proporción de masa grasa en el neonato. Entonces, parece ser, tenemos evidencia y tenemos la conciencia de que hace mucho sentido hacer un tratamiento para evitar las complicaciones perinatales. Pero ¿cómo se hace el tratamiento? Estos son 3 puntos de los objetivos del manejo nutricional. El manejo nutricional es el pilar fundamental para el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional. Y los objetivos son mantener los niveles de glicemia estables en base a un autocontrol. En segundo lugar, otorgar los nutrientes necesarios para el desarrollo fetal normal. Y en tercer lugar, mejorar o al menos no empeorar la calidad de vida de estas mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer este control nutricional? A través de monitoreo de los niveles de azúcar. ¿Y cómo los vamos a monitorizar? Hay algo de evidencia con respecto a que los niveles de azúcar que se asocian a macrosomía, a fetos grandes o a recién nacidos grandes, son los que son más altos durante el día, y estos niveles más altos son postprandiales. Sobre todo los de 1 hora después de las comidas son los que están más altos. Y eso nos hace pensar que tomar los niveles de azúcar postprandiales 1 o 2 horas, idealmente 1 hora post comida, nos ayuda a identificar a las pacientes que tienen más riesgo de macrosomía y por lo tanto son las que requieren algún tipo de tratamiento para evitar esta complicación. Entonces, también sabemos que la mejor estrategia para disminuir los niveles de azúcar 1 hora post comidas es alterar la ingesta de los carbohidratos. Alterar la ingesta de los carbohidratos puede ser a través de cantidad o calidad, y esa es una de las cosas que más se ha definido o más se ha tratado de estudiar en el último tiempo, de cómo alterar la ingesta de los carbohidratos para mejorar estos niveles de azúcar. No es mi área de expertise, hay profesionales que se encargan de este tipo de manejo nutricional. Sin embargo, una estrategia bastante sencilla en que nosotros podemos tratar de explicarle a las pacientes del tema nutricional es que cada vez que ellas comen azúcar, obviamente va a subir el nivel de azúcar en la sangre, y al subir este nivel de azúcar en la sangre, luego va a subir la insulina en la sangre, todo esto en la madre. Cuando sube la insulina, se produce como efecto propio de la insulina un bajón agudo en los niveles de azúcar en la sangre, y como tenemos este bajón agudo en relación a esta subida basal, vamos a tener antojos de azúcar y por lo tanto vamos a tener un círculo vicioso en relación a la comida, y es parte del objetivo del tratamiento romper este círculo vicioso a través de algunas estrategias cognitivo-conductuales. Se propone que un buen manejo nutricional debería calcularse en relación a los kilogramos de peso corporal, alrededor de 18-20 kilocalorías por kilo de peso, y adecuar el consumo de hidratos de carbono. El paradigma actual refiere a que todos los embarazadas deben consumir como mínimo entre 160 y 180 hidratos de carbono para evitar la cetogénesis, porque la cetogénesis se asocia a cuerpos cetónicos, que estos pasan libremente la barrera placentaria y por lo tanto pasan al feto y afectarían su neurodesarrollo o su desarrollo intelectual. Sin embargo, hay un trabajo muy reciente en el que no existiría un aumento de los cuerpos cetónicos en relación a disminuir de forma moderada los hidratos de carbono. Pero eso es algo que, insisto, no es mi área de expertise y que está dentro de la discusión. Por otro lado, aumentar el consumo de fibra, que lentece la absorción de hidratos de carbono y de lípidos, y se sugiere entre 3 y
comidas y 2 colaciones para repartir la comida en más porciones al día y que cada una de ellas tenga menor carga glicémica y por lo tanto los niveles de azúcar no hagan este pic que les comentaba. Y también parte del manejo nutricional es prevenir el aumento exagerado de peso. Ahora, les comentaba acerca de este manejo nutricional y la evidencia nos refiere que los cambios en el estilo de vida, que incluyen comer lo mínimo saludable, ¿ya? Es decir, hay un límite en el que deja de ser saludable si uno come muy poco, pero ese límite es el que se tiene que sobrepasar muy poquito, ¿ya? Solamente lo necesario. En segundo lugar, la actividad física y en tercer lugar, el automonitoreo de los niveles de azúcar son la única intervención que muestra una posible mejoría de la salud de las madres y sus bebés. Así que tenemos que enfrentarnos a estos 3 procesos: comer lo mínimo saludable, la actividad física y el automonitoreo de los niveles de azúcar. Y con respecto al ejercicio en el embarazo, hay algo de controversia con respecto a si el ejercicio se puede realizar en el embarazo o no, si se puede iniciar en el embarazo o no, pero hay un trabajo bien bonito en el que se sometió a las mujeres embarazadas a esto, que es un ejercicio ergométrico de los brazos, en el que se trabajaban los brazos, no había por lo tanto esfuerzo físico de la cintura hacia abajo, y desde ese punto de vista, bueno, no sé si ustedes han leído o han escuchado que de alguna forma la caminata intensa, los colegas le tienen miedo porque puede producir un parto. Ese es como el principal miedo, como que caminar fuera estuviera contraindicado en el embarazo o hacer ejercicio. No es tan así, pero además de eso, en este ejercicio en el que se sometió a las mujeres a ejercicio de brazos, no se aumentaba de ninguna forma la irritabilidad uterina, ni había evidencia de alteraciones en el bienestar fetal, y se logró una reducción de la glicemia postprandial en 30 miligramos por decilitro, o sea, una estrategia bastante buena para tratar de disminuir las complicaciones. Y lo otro que se ha señalado como punto en conflicto es si es que hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional de alguna forma se asocia a sobreintervenciones, es decir, pincharse el dedo para medir los niveles de azúcar, comer distinto a lo que habitualmente está acostumbrada la mujer, ir a controles a especialistas para que hagan un manejo con respecto a la diabetes, y esto de alguna forma sería una peor calidad de vida, y la verdad es que la evidencia nos dice que no, incluso que en las escalas de posparto de sugerentes de depresión, la escala que utilizamos habitualmente nosotros en obstetricia, tenía menos puntos de sugerentes de depresión, o sea que de alguna forma u otra el mejorar los estilos de vida nos ayuda a tener mejor calidad de vida también. ¿Cómo hacemos nosotros el manejo en general? Nuestra propuesta es que tengamos una primera consulta con la matrona, idealmente junto o muy cercano a la nutricionista, idealmente dentro de los 7 días de la derivación, para prontamente hacer las intervenciones propuestas, y desde esa primera consulta se deriva a un control en el policlínico que está especializado en diabetes gestacional, donde se evalúan los antecedentes, el peso materno y se indica la medición de las glicemias capilares de ayuno y postprandiales. Entonces, como les decía, dentro de los primeros 7 días, sumamente importante evaluar los antecedentes, porque los antecedentes nos ayudan de alguna forma a ajustar la terapia, y nos parece sumamente importante el tema del manejo por nutricionista de atención secundaria tan pronto sea posible para poder hacer estas estrategias que les comentaba desde el punto de vista nutricional. Lo ideal es que la paciente se vaya a su casa con un aparato para medir sus propios niveles de azúcar en su casa. Lamentablemente tenemos una barrera de costos asociada al respecto, pero las guías NICE de Gran Bretaña nos promueven que el objetivo del tema del manejo y del diagnóstico de la diabetes gestacional es, en esta guía clínica del manejo de la diabetes
mellitus gestacional es ayudar a las mujeres con diabetes a manejar ellas mismas sus niveles de azúcar antes y durante el embarazo. Entonces hay un tema, traje esta frase a colación que me parece muy relevante, y conversando con algunos expertos y en mi propia experiencia con manejo de diabetes y embarazo, es que cuando las mujeres se toman los niveles de azúcar y salen muy altos, ellas como que de alguna forma logran identificar algún desajuste en la alimentación. Es decir, si ellas le echaron más papas al almuerzo, logran identificar que las papas a ellas en particular hacen que los niveles de azúcar postprandiales le suban más. Y eso quiere decir que es una estrategia cognitivo-conductual, después de pasar una serie de etapas antes de educación, en la que ella misma puede empezar a automanejar sus comidas para lograr mejores resultados de su futuro recién nacido. Lamentablemente el ministerio para esto solo nos propone que las mujeres que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus pregestacional, y que están en tratamiento con insulinas, puedan realizarse autocontroles o automonitoreos de los niveles de azúcar. Pero nuestra propuesta es ir un poco más allá e intentar que de alguna forma u otra las mujeres conozcan su enfermedad, conozcan su condición, y una vez que ya están empoderadas de su proceso, logren manejar ellas mismas su nutrición en relación a cómo están manejando los niveles de azúcar. Y estos son las metas del control metabólico, estas son las de la ALAD y también las que acepta el Ministerio de Salud. Los niveles de azúcar en ayuno, antes del desayuno, esto igual en general es pregunta de prueba o pregunta recurrente durante sus rotaciones. Los niveles de azúcar en ayuno es entre 60 y 90. Antes de cualquier otra comida que no sea el desayuno, es decir, antes del almuerzo, antes de la 11 o antes de la cena, entre 60 y 105. Y después de la comida va a depender de si es 1 o 2 horas después de la comida. Algunos de nosotros utilizamos los niveles de azúcar 1 hora post comida y ese es el valor de corte, menos de 140 es normal. Y algunos colegas utilizan 2 horas después de la comida, menos de 120. En general es una o la otra la que se utiliza para controlar los niveles de azúcar. Esto es importante porque hay hipoglicemia en la noche, así que estos son los valores de corte que deberíamos utilizar. Y para las pacientes con diabetes mellitus pregestacional, la hemoglobina glicosilada en los controles sucesivos debería ser menor a 6. Con respecto a cuando ya nos está funcionando el tema de los niveles de azúcar, tenemos malos niveles de azúcar independiente de haber tenido una estrategia nutricional adecuada, pasamos a una segunda línea de terapia, que es una terapia farmacológica. ¿Y qué porcentaje requiere tratamiento farmacológico? Mientras más veces al día y mientras más automonitoreo tengamos, más pacientes van a requerir tratamiento farmacológico. Y eso algunas personas lo interpretan como malo desde el punto de vista de los costos asociados a salud. Es decir, que si hacemos automonitoreo, además vamos a tener el problema que vamos a gastar más plata porque tenemos que gastar más cintas, más máquinas, pero también tenemos que utilizar más medicamentos para manejar a estas pacientes. Desde el punto de vista de costos es peor, pero desde el punto de vista de salud para la mujer y para su futuro recién nacido, logramos identificar a más pacientes que están en riesgo de presentar complicaciones y que por lo tanto son subsidiarias de una segunda línea de terapia. Entonces, esta es tenemos que mientras más se utilice insulina, mientras más pacientes tengamos con manejo farmacológico, más probable es que tengamos resultados mejores, y manejo está en relación a terapia intensificada con insulina, que no va a ser el objetivo de esta clase, pero me parece que es importante señalarles que la terapia es intensificada, es decir, se utilizan bolos de insulina insulina basal para manejar los niveles precomidas e insulinas
preprandiales para manejar los niveles de azúcar post comidas. Por lo tanto, las dosis son bastante frecuentes cuando se utiliza insulina en general. Y obviamente que para esto vamos a tener un manejo un poco distinto. Esta paciente pasa a otra categoría inmediatamente porque hay que buscar principalmente el tema de uno de los principales efectos adversos de la insulina es la presencia de hipoglicemia. Además de que hay que ir controlando si es que esto es un continuo, porque como ustedes verán en el paper que les envié tenemos un cambio temporal también con los niveles hormonales de las distintas hormonas reguladoras y contrarreguladoras en relación a la glicemia. Y también es importante destacar que estas dos pacientes están en relación a las pacientes que tienen diabetes mellitus pregestacional, que hay que evaluar daño de órgano blanco, que tampoco es el objetivo de esta clase. ¿Cuáles son las principales barreras y desafíos para implementar todas estas estrategias antes mencionadas? En primer lugar, algo que es fundamental, que es acordar qué es lo que vamos a hacer a nivel local. En segundo lugar, dar priorización para estas pacientes en policlínicos de alto riesgo, en policlínicos del programa cardiovascular, idealmente tener diabetólogos a cargo de estas pacientes en conjunto con médicos especialistas en embarazo, nutricionistas obviamente, acceso a profesionales que puedan guiar y manejar el tema del ejercicio para estas pacientes. Obviamente que necesitamos políticas públicas para manejar los factores de riesgo preconcepcionales y también postconcepcionales, es decir, una vez que ya no esté embarazada, necesitamos ayudar a que esta mujer no tenga un desarrollo de una enfermedad cardiovascular a largo plazo también. Y tenemos el tema de qué tan fácil o difícil es acceder al automonitoreo de los niveles de azúcar. Y uno de los puntos fundamentales es lograr integrar a la red a través de la detección y la derivación oportuna en los niveles primarios de los médicos, tener internistas o diabetólogos y conversando conjuntamente con la especialidad de obstetricia y ginecología, y que este equipo sea multiprofesional y no solo los médicos sean los encargados de estas pacientes, porque recordemos que al centro debe estar la mujer embarazada y su futuro recién nacido, y todos nosotros alrededor tratando de mejorar el pronóstico de la salud de estos dos individuos. Y para eso obviamente que es sumamente importante estandarizar los criterios y los manejos, y desde ese punto de vista hay una propuesta para manejarlo acá en nuestro servicio de salud, y espero que en todos los servicios de salud haya también propuestas de manejo. Y otra cosa que es bien importante de rescatar de la diabetes mellitus gestacional es que nos tenemos que tratar de establecer si de alguna forma estas intervenciones nos ayudan a modificar esto que les comentaba al principio de la conversación, que es la programación metabólica. Y tratar de evitarnos estas familias y tratar de proteger al que está por nacer, ¿cierto? Que va a ser parte de una futura generación. Y no queremos que este círculo sea un círculo vicioso y que se repita generación tras generación. Y esto al parecer no tiene tan solo que ver con hábitos dietéticos que son socialmente copiados con la generación venidera, sino que existe un concepto bien importante que tiene que ver con el origen del desarrollo de las enfermedades, y que tiene que ver con modificaciones epigenéticas en el que se producen metilaciones en el ADN producto de esta herencia, que probablemente estas modificaciones epigenéticas son en útero y son condicionantes a nivel precoz en la vida que está creciendo, y que quedan para el resto de la vida, y que vamos a tener estas complicaciones a largo plazo con desórdenes metabólicos como la obesidad, la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Y yo siempre les digo a las pacientes que esto es como que le diéramos antes de nacer a este feto un McDonald's, y de esa forma tenemos todas estas complicaciones que
en general se producen a los 30, 40, 50 años, las podemos tener de forma precoz, es decir, hoy en día tenemos niños con 15, 20 años con diabetes mellitus 2 y no 1, o no juvenil, y que tienen que ver con que tuvimos una mala programación metabólica y estos niños obviamente es más probable que tengan algún infarto cerebrovascular o cardiovascular a muy temprana edad. Y es por eso que este es parte de nuestros objetivos y que estamos en investigación y en desarrollo para ver si es que esto se puede mejorar de alguna forma con la diabetes mellitus GT100. Y obviamente que otro de nuestros objetivos en relación a esto es que las mujeres antes de embarazarse, cuando decidan embarazarse, sobre todo las que tienen el diagnóstico ya de diabetes mellitus, sepamos cómo está desde el punto de vista del daño de órgano blanco y cómo están sus niveles de azúcar. Y esto también es una propuesta de algunas mentes pensantes, sobre todo en nuestro país, ver si es que eventualmente podemos hacer cribado al momento de, oye, quiero embarazarme, hagamos un cribado con hemoglobina glicosilada para ver si es que de alguna forma identificamos a las pacientes y les mejoramos el pronóstico de su embarazo antes de que le entreguemos esta programación metabólica a estos futuros recién nacidos. Eso es lo que les quería contar. Hay harto que hablar de diabetes mellitus y embarazo, es un temazo. Obviamente acá está mi correo, cualquier duda pueden preguntarme libremente y los dejo invitados entonces a que de forma activa realicen este trabajo que les pedí para que veamos de qué otras formas podemos manejar desde atención primaria a las pacientes, ya sea para disminuir la probabilidad de complicaciones antes de que queden embarazadas, durante el embarazo o después del embarazo, ya sea para el feto o para la madre. Muchas gracias. Y les vuelvo a reiterar que me envíen cualquier duda a través del correo electrónico. Chao, chao.